Mi corazón es tuyo, Dios, lo entrego a ti, lo entrego a ti. Mi corazón es tuyo, Dios, lo entrego a ti, lo entrego a ti. Todo lo que amé lo rindo a tus pies. Todo lo que soy es tuyo, Dios. Todo lo rindo en tu altar. Quema lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por ti. Purifícame con tu espíritu. Mi corazón es tuyo, Dios, lo entrego a ti, lo entrego a ti. Mi corazón es tuyo, Dios, lo entrego a ti, lo entrego a ti. Todo lo que amé lo rindo a tus pies. Todo lo que soy es tuyo, altar. Quema lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por ti. Purifícame con tu espíritu. Todo lo entrego por ti. Quema lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por ti. Purifícame con tu espíritu. Purifícame con tu espíritu. Purifícame con tu espíritu. Que Dios te bendiga, qué bueno poder estar una vez más conectados como iglesia, juntos,
sabiendo que Dios tiene una palabra especial para nosotros en esta reunión. Y qué bueno que podamos congregarnos, qué bueno que podamos ponernos de acuerdo. Saber que no podemos estar físicamente, pero sí estamos en el Espíritu, estamos unidos en el Espíritu. Y quiero hablar un poco de esto, acerca de poder congregarnos, de poder permanecer. Y es una bendición a pesar de, ¿sí? Sabemos que Dios está con nosotros a pesar de. Incluso a pesar de nosotros mismos, Dios está con nosotros. Y eso es una bendición, es una dicha que tenemos, es gracia pura de tener a Dios de nuestro lado, que Él esté con nosotros en nuestras peleas, en nuestras luchas, en nuestras batallas, y saber que en Él somos más que vencedores, saber que en Él tenemos victoria, que estamos gozosos a pesar quizás de pasar por momentos de lucha o quizás de tristeza, pero estamos gozosos en Él porque nuestros ojos siempre terminan enfocándose en Jesús. Por eso quiero animarte a que no te desenfoques de Jesús, a que no te desenfoques tu mirada de Él. A veces los ruidos que hay alrededor o las cosas que pasan alrededor nos quieren distraer de Jesús, nos quieren distraer de donde está nuestro consuelo, de donde está nuestra fortaleza, de donde está nuestra esperanza, y saber que este mundo es pasajero, pero las cosas eternas permanecen y permanecen para siempre, ¿sí? Valga la redundancia, pero nuestros ojos están puestos en Él, en nuestra vida, en nuestro espíritu, y saber que Dios cuida de nosotros. Así que te quiero animar, quiero bendecirte en este tiempo y que no te desenfoques del Señor. Gloria a Dios. Bien, quiero compartir con ustedes una palabra en Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 14. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 14. Siempre que repaso este pasaje, siempre caigo en el versículo 8. ¿Sí? Cuando uno lee el capítulo 1 y quiere hacer un resumen del capítulo 1, va al versículo 8, donde habla acerca de que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pero hoy quiero detenerme en otro punto. Hoy quiero detenerme en otro lugar. ¿Sí? Quizás uno ya va a Hechos 1 y dice, sí, recibiréis poder y serán bautizados con el Espíritu Santo. Y se queda en eso, que es una gran bendición, el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero quiero que nos enfoquemos en otra cosa. Vamos juntos a leerlo. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 14 dice, una vez más, mientras comían con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén, donde desde el monte de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban, y estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Gloria a Dios. Lo que quiero resaltar de este pasaje es el versículo 6, donde dice que entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron. Los que estaban reunidos con él le preguntaron. Y es importante ver que había un grupo de discípulos que estaban reunidos, que estaban congregados, que se habían puesto de acuerdo. ¿Sí? En este tiempo en el que se marca tanto la distancia, en este tiempo que se marca tanto, ¿no?, la distancia física, pero no podemos distanciarnos espiritualmente, no podemos distanciarnos en la comunión como hermanos.
¿sí? Hablamos de la iglesia como un cuerpo y el cuerpo no puede estar dividido. Entonces nosotros tenemos que reunirnos, si bien no podemos hacerlo presencialmente, tenemos que reunirnos por estos medios. Tenemos que reunirnos de manera online, tenemos que reunirnos por medio del Zoom, tenemos que reunirnos por medio de un mensaje, por medio del WhatsApp, tenemos que reunirnos por medio, no sé si algunos están en una plaza, tenemos que reunirnos, ¿sí? No estoy incitando a violar ningún decreto ni nada, sino que les estoy diciendo que no podemos desconectarnos espiritualmente. No podemos hacer un distanciamiento espiritual, sino que al contrario, vemos que en este tiempo, cuando el Espíritu Santo se derramó, es que había comunión. La comunión se puede lograr incluso si estamos distanciados físicamente. Y este tiempo nos llevó a adaptarnos. Justamente estos medios son medios de adaptación, ¿sí? No es la forma. La iglesia tuvo que adaptarse. La iglesia tuvo que salir a buscar la forma de no dejar de congregarse, de no dejar de reunirse, ¿sí? Es más que una transmisión online esto es una congregación. Nos estamos congregando, ¿sí? Es más que solamente una prédica. El motivo de estas reuniones es que podamos congregarnos, escuchar la palabra de Dios, bien, nos nutre, pero también nos congregamos espiritualmente. Y yo sé que mi hermano está conectado a esta misma hora y está en la misma sintonía espiritual, que podemos ponernos de acuerdo, pero estos medios nos llegaron para adaptarnos, ¿sí? Y esa gracia que tenemos de parte de Dios, porque es eso, es gracia. Si me hubieran preguntado hace un año si yo sabía algo de edición de video, no sabía absolutamente nada. Si sabía algo de poner graph en los videos, no sabía absolutamente nada. De cómo transmitir online, no tenía absolutamente ninguna idea de cómo se hacía. Pero fuimos adaptándonos, no por elocuencia, porque somos fenómenos de multimedia o de las redes, sino por la gracia de Dios. Esa gracia, que la llamo esa gracia para adaptarnos, la gracia de la adaptación, ¿sí? Así como Moisés, por ejemplo, si vamos a la Biblia, vemos personajes como Moisés, y Moisés necesitaba una señal de parte de Dios, y de repente Dios le dice: el bastón que tenés en tu mano, ese bastón que tuvo en el desierto, que ese desierto al que llegó producto de haber matado a un egipcio, ese mismo bastón, por la gracia de la adaptación, se convirtió en un instrumento en el que él lo arrojó al suelo y se convirtió en serpiente. Y esa iba a ser la señal delante de Faraón para que vea que Dios puede cambiar las cosas, que Dios puede transformar las cosas. Como un palo de madera podía ahora ser una serpiente. O como los discípulos, por ejemplo, cuando tenían que alimentar a la multitud, fueron a Jesús y le llevaron los panes, los peces, y se los pusieron en las manos de Jesús, y Jesús pudo multiplicarlos y pudieron alimentar a una multitud. El poder sobrenatural del Espíritu Santo, el poder sobrenatural de Dios se manifestó cambiando la realidad. Pero es por gracia, no es por merecimientos. No es porque uno haya hecho algo, porque se lo haya ganado, sino que es por la gracia del Señor que nos permite adaptarnos a distintas circunstancias para mostrar su gloria, para mostrar que Dios está al control, para mostrar que Dios cuida de nosotros a pesar de estar delante de Faraón, a pesar de estar delante del hambre, a pesar de estar adelante de la necesidad, el Señor está con nosotros y su gracia nos alcanza para adaptarnos a estos tiempos, para adaptarnos a los cambios. Y justamente lo que están viviendo en este tiempo de Hechos era un tiempo de cambio. No sé si les suenan los cambios. ¿Sí? Yo creo que del año pasado a este año hemos vivido un año de cambios absolutos. Cambios. Bueno, ellos también vivieron cambios. El que aceptaba a Cristo como Salvador o seguía el camino, como les decían ellos, era acusado de traición. Prácticamente era una traición a las tradiciones, era una traición a la patria, era una traición a la nación. Los que seguían en el camino, los que seguían a Jesús, los que seguían a Cristo, eran traidores. Y esto era un cambio en cómo ellos percibían su vida, cómo ellos afrontaban ahora la vida. Ellos eran acusados, tildados, perseguidos por traidores. Y no solo eso, sino que su manera de experimentar la presencia de Dios había cambiado.
Ellos estaban acostumbrados a sacrificios, estaban acostumbrados a ir al sacerdote, presentarle un sacrificio y que Dios trate de pasar por alto su pecado y que lo perdone hasta el año próximo. Pero ahora Cristo había ofrecido un sacrificio, un único sacrificio eterno y para siempre, perfecto, su vida, su sangre y su manera de percibir ahora la presencia de Dios era totalmente distinta. Entonces estamos viendo una época, un momento de transición, una época de cambios y donde ellos pudieron reunirse. Ahora cuando vemos este versículo 6 toma mayor peso, porque ellos se reunieron a pesar de. Y si estamos pasando este tiempo de tantos cambios, de tantas luchas, de tantas noticias negativas y seguimos congregándonos, estamos reuniéndonos así como se reunieron los discípulos en la iglesia primitiva. A pesar de lo que estaba pasando, a pesar de lo que podían decir alrededor, a pesar de las malas noticias, a pesar de que los acusaban de traidores, a pesar de que ahora tenían que experimentar una nueva forma mejor con respecto a su relación con Dios, ellos se reunieron. A pesar de haber despedido en el Monte de los Olivos a Jesús, sabiendo que ya no lo iban a ver nunca más y que ahora ya dependía de su relación con el Espíritu Santo para seguir adelante el camino que Jesús había trazado. Entonces, esto era un milagro. Era el milagro de estar juntos de nuevo. ¿Sí? Si uno va un poquito más atrás, ¿no? Quizás días atrás, uno ve que en la muerte de Jesús todos se esparcieron, todos desaparecieron. El único que quedó fue Juan, la madre de Jesús y las mujeres, pero todos los discípulos desaparecieron. Pero ahora estaban todos juntos. Y ya no estaba la multitud, ¿sí? Como veíamos anteriormente, sino que estaban reunidos, ¿no? Dice el versículo 6. El versículo 6 dice: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, estaban reunidos, ¿y quiénes son los que estaban reunidos? ¿Quiénes se reunieron? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son? ¿Sí? Nombra acá a los discípulos, ¿no? Estaba María, estaban las mujeres, estaba Pedro, estaba Bartolomé, estaba Tomás, estaban los discípulos, estaban ahí. No era la multitud. ¿Sí? Se llegaron a contar y había 120 en esa casa, congregados después de bajar del Monte de los Olivos, de haber despedido a Jesús, sabiendo que no lo iban a ver más. Ahora estaban reunidos 120. Ya no son una multitud, ¿sí? Ya no está el ciego Bartimeo, no está Lázaro resucitado, no está la mujer del flujo de sangre, ¿sí? Hay ciertas situaciones donde uno dice ellos o la multitud en general, y hay ciertas situaciones en que ese número va bajando y esos ellos se va acotando. El rango de ellos se va acotando. Y acá había 120 personas que se quedaron hasta el final. Pero uno diría, bueno, qué grandes los discípulos, pero no le demos tanto mérito, porque ellos también se borraron en la cruz, desaparecieron en la cruz. Pero ellos pudieron volver a reunirse y ellos volvieron a estar juntos de nuevo. ¿Qué quiero decir esto? Que por momentos no hayas estado, eso no te descalifica. Si tuviste errores o tropiezos en tu vida, si hubo cosas en las que no pudiste cambiar y todavía estás luchando con eso, eso no te descalifica para ser usado por Dios. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. Pedro había negado a Jesús. Pedro había maldecido a una mujer para dar cuenta de que no era discípulo de Jesús. Pedro había cortado la oreja de Malco y estaba ahora reunido con los 120. Pedro no pudo permanecer una hora despierto cuando Jesús sudaba gotas de sangre, donde sus capilares explotaban y derramaban sangre por el sufrimiento y el dolor, porque Jesús ya estaba muriendo en ese monte. Y sus discípulos más cercanos dormían. Incluso Pedro, habiendo cortado la oreja de Malco, habiendo dormido en el momento tan crucial en la vida, en las últimas horas de Jesús, aún negando a Jesús y maldiciendo, estaba reunido.
porque eso no te descalifica para ser usado por Dios siempre y cuando sigas adelante. Siempre y cuando te levantes y digas, Señor, te pido perdón. Señor, sé que no tomé de tu gracia para cambiar, pero quiero cambiar. Quiero seguir adelante. Por eso quiero animarte a que no renuncies, sino que te sigas reuniendo y que te levantes y sigas adelante. Pero estoy luchando con esto, pero tomá de la gracia del cambio para seguir adelante. A mí me duele mucho cuando me encuentro con personas que dicen, no puedo con esto. No puedo con esta lucha. Y escuchamos frases como, yo sé que estoy mal con Dios, ¿sí? Pero ya voy a volver. Ya voy a volver al camino. Y no toman de la gracia del cambio. No toman de la gracia del cambio de decir, yo sé que estoy mal, pero quiero seguir adelante. Yo sé que no soy perfecto, pero quiero seguir adelante con esta relación. Y no que se dejen y se abandonen, renunciando a lo más precioso que podemos tener, que es una relación con Dios. Entonces, nos castigamos por nuestros errores y el mayor castigo es estar separado de Dios. Y decimos, no soy digno, no puedo, y me alejo de la gracia. Me alejo de lo que Dios quiere para mi vida y me condeno. Y si hay alguien que condena, es Satanás, es el enemigo que quiere evitar que recibamos la gracia de Dios para cambiar, para excluirnos del propósito de Dios y que pensemos que no formamos parte de ellos. Imagínate si Pedro se hubiera quedado en la condenación de que había negado a Jesús. Si se hubiera quedado en la condenación de haber maldecido. Si se hubiera quedado en la condenación de no estar en las últimas horas de Jesús como Jesús quería que esté. Pero él fue parte de ellos y fue parte crucial de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque siguió adelante. Porque siguió adelante a pesar de. Siguió adelante. En la crucifixión todos desaparecieron. Pero en la ascensión se reunieron, se volvieron a congregar. Entonces, esto es más que la multitud. Ellos, los que se reunieron. Ellos se reunieron y Dios estaba creando un espacio, estaba haciendo espacio. A veces es necesario que se haga espacio para algo nuevo. A veces es necesario que se haga espacio para algo nuevo. A veces estamos tan llenos de cosas. Yo creo que este tiempo nos llevó a valorar otras cosas. ¿Sí? Antes queríamos la provisión nada más, la prosperidad, pero ahora estamos agradeciendo la salud, estamos agradeciendo la vida, estamos agradeciendo estar con nuestros seres queridos. Quizás fue necesario el espacio para que Dios cree algo nuevo, para que Dios nos lleve a una relación más profunda, para que Dios nos lleve a ver las cosas de una manera diferente, para ver que tenemos que valorar lo eterno antes que lo temporal en un chasquido de dedos desaparece. Que lo temporal en un instante ya no está más, pero lo eterno no lo estamos buscando, lo eterno no lo estamos cuidando. Pensamos que tenemos el control de todo, pensamos que estamos sabiendo cómo funciona todo, incluso hasta cómo funciona Dios. Y nos frustramos cuando no encontramos explicaciones. Y me llama la atención cómo interpretamos Jeremías 29:11, ¿no? Que el Señor nos dice, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, y lo cambiamos por, yo sé los planes que tienen para mí. ¿Sí? Como que Dios nos dice, ¿y a dónde vamos ahora? ¿Y qué hacemos? ¿Y cuáles son los planes? ¿Y cómo sigue la agenda? ¿Cómo es la ruta? La hoja de ruta. ¿A dónde vamos ahora? Y en realidad son los planes que Dios tiene para nosotros. Y para que estos planes de Dios se activen en nuestra vida, tenemos que depender completamente de Él. ¿Y qué es lo que tenemos que ceder? El control. ¿Sí? Fíjense que cuando empieza el pasaje, dice, Señor, es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel, el versículo 6, la segunda parte. Y el versículo 7 dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. No les corresponde a ustedes saber estas cosas. ¿Por qué quieren tener el control de todo? ¿Por qué quieren saber cuándo es el tiempo? Señor, pero ¿es ahora? ¿Ahora en la agenda está esto? ¿Qué hacemos ahora? ¿Ahora vas a establecer tu reino? Como marcándole la agenda a Dios, como marcándole los tiempos a Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es liberar el control y dárselo a Dios. Dárselo a Él, que Él se encargue.
que Él tome el control de nuestra vida, que Él nos dirija hacia el lugar donde tenemos que ir, que podamos actuar en fe, obviamente. ¿Sí? Estamos preparándonos, estamos estudiando, estamos trabajando, estamos orando, le estamos pidiendo dirección a Dios, pero si Él me lleva al lugar donde tengo que ir, yo estoy preparado, pero quizás no tengo la claridad hacia dónde tengo que ir, pero sí Dios me va a mostrar el camino. Quizás Dios me va a mostrar cuáles son sus planes para mi vida. Y ahí yo puedo atar cabos y decir, por eso estudié esto. Por eso tuve que pasar esta situación. Por eso tanto dolor. Por eso viví esta experiencia. Porque el Señor quería llevarme a este lugar y quería que esté maduro, fortalecido, animado para enfrentarlo. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer para ver los planes de Dios en nuestra vida es entregarle el control. Y por último, quiero terminar con este versículo en Salmos 126, versículo 1 al 3, dice: cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando, nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas con ellos. El contexto de este salmo es cuando el pueblo de Israel, específicamente el reino de Judá, ¿sí? Cuando uno se separa en la historia, ve que en la muerte de David, después viene su hijo Salomón, en la muerte de Salomón se dividen los reinos. Un reino del sur, un reino del norte. El reino del norte se llamó, propiamente dicho, se apropió del nombre Israel, donde había 10 tribus. Y en la tribu del sur estaba Judá, donde estaba el templo, ¿sí? Donde estaba Jerusalén. Ahora, ¿qué pasa? En el 722 aproximadamente, el reino del norte desaparece a mano de los asirios. Dios usa a los asirios por su idolatría, la idolatría de Israel, ¿no? Por la idolatría de Israel, ellos habían buscado otra forma de adorar, ya que el templo estaba en Jerusalén. Buscaron una ruta alternativa para adorar a Dios y construyeron imágenes, diciendo que esa era la manera correcta de adorar a Dios y no era la manera que Dios había establecido. La cosa es que los asirios los conquistan, los hacen desaparecer en el 722, y luego, 134 años después, el reino del sur, en Judá, también recibe el juicio de Dios, porque ellos también, por más que tengan el templo en la capital, ahí en Jerusalén, ellos seguían buscando idolatría. Ellos tenían su espíritu contaminado y no buscaban de Dios como tenían que hacerlo y buscaban otros dioses. Entonces son llevados cautivos a Babilonia y por 70 años Dios los restaura. Pero la conquista de Babilonia fue diferente, ya no fue tanta destrucción, sino que se llevaron a los más productivos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Los sabios, los jóvenes, la gente que tenía más cabeza, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Los sabios, los jueces, los reyes, se los llevaron todos para Babilonia y dejaron solamente a los pobres en Jerusalén. Después de 70 años, ellos vuelven. Y en esa vuelta a Jerusalén, la reconstrucción, sale este salmo. El Salmo 126, versículo 1 al 3, dice: cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando, nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de canciones jubilosas, hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas con ellos. Ahora, el versículo 3 al 4 dice: sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. El versículo 5 dice: el que con lágrimas siembra, con regocijos cosecha. Y el que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Gloria a Dios. Lo aplico a este tiempo y lo aplico a este mensaje. Los que permanecieron, aquellos que volvieron a reunirse como la iglesia primitiva, aquellos que volvieron de la cautividad y permanecieron, como dice el versículo 5, los que con lágrimas sembraron, con regocijo van a cosechar. El que llorando esparce la semilla. No sé si habrá llorado en este tiempo. No sé si habrá llorado un familiar, si habrá llorado la necesidad, no sé si habrá llorado la injusticia, si habrá llorado distintas situaciones, pero nunca soltaste tus semillas. Nunca dejaste de predicar la palabra. Nunca dejaste de permanecer. Nunca dejaste de predicar a pesar de que no estabas bien. A pesar de que te faltaban las fuerzas. A pesar de que estabas desanimado, pero nunca perdiste el gozo y el foco que es Jesús.
y mantuviste tus manos esa semilla y seguiste sembrando de todas formas. Es tiempo de cosechar. Es tiempo de cosechar. Si no desmayamos y esperamos, y si desmayaste, es tiempo de volver. Es tiempo de volver y predicar su palabra, de tomar las semillas y llevar su palabra y permanecer, porque hay mucho por esperar. Hay mucho de lo que viene. Tenemos que permanecer en Jerusalén porque el Espíritu Santo de Dios se va a derramar en nuestra vida. Gloria a Dios. Los demás van a decir, como dice el versículo 3, sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y esto nos llena de alegría. El versículo 2 dice, nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de canciones jubilosas, hasta de otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos y eso es lo que van a decir. Grandes cosas hizo Dios con tu vida y con mi vida. Este tiempo fue un tiempo en el que Dios está preparando nuestro corazón, pero tenemos que permanecer. Te quiero animar a que no bajes los brazos, te quiero animar a que busques más que nunca de Dios, con las semillas en las manos, porque hay una cosecha que está por llegar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, queremos permanecer, queremos reunirnos, queremos congregarnos, Señor. No queremos que nada nos impida buscar tu presencia y alcanzar, Señor, esa promesa que tienes para nosotros. Queremos vivir y conducirnos en tus planes, Señor, y en lo que tenés preparado para nuestra vida. Señor, no queremos flaquear, no queremos bajar los brazos. Señor, queremos formar parte de ellos, queremos ser ellos y permanecer. Señor, si bien quizás nos dispersamos, quizás, Señor, tuvimos fallas, tuvimos errores, pero queremos seguir adelante. Señor, queremos tomar de esa gracia del cambio y librarnos de las acusaciones del enemigo para alcanzar tus promesas en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te pido que te congregues, que no dejes de estar. El domingo estamos a las 20 horas y esto es de mucha bendición para nosotros y para ustedes también. Que Dios te bendiga.